Gracias a todos por estar acá, a los expositores. Es un gusto recibirlos, Estela en particular, pero a todos, y felicitarlos y reconocerlos por su tarea. La ley 23.511 es una ley de la época de Alfonsín, ¿sí? La creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a esa tarea, igual que a la enorme impronta que ha tenido Alfonsín en la reconstitución de nuestra, no solo de la memoria, la verdad y la justicia, sino también de nuestro modelo democrático, de la recuperación de un modo de vida. Y eso se hace siempre institucionalizando. No, voy a dar un ejemplo quizá un poquito personal, pero para que se entienda qué quiero decir con institucionalizar. Estuvo la CONADEP, estuvo el juicio de las juntas. A mí me tocó ingresar al Colegio Nacional de Buenos Aires, acá cerquita, en el año 84. Y nos tocó nacer a la conciencia cívica con todo lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que eso crea otra cultura. Tiempo después, siendo embajador, me tocó hablar en un homenaje a Pat Derian. Y me di cuenta de lo siguiente, de qué es lo que nos legaron todos los que hicieron esa enorme tarea de desenterrar lo que había pasado, de exponerlo, de develarlo. Mi camada, la que entró en el secundario en el año 84, fue la primera camada en poder terminar el secundario en democracia desde los que estudiaron e ingresaron al secundario con el primer Perón. Los que ingresaron a la primaria en el año 84 y terminaron la secundaria en el año 95 fueron la primera camada en poder terminar primaria y secundaria en democracia desde aquellos que ingresaron en 1917. Hubo 2 camadas solamente en toda la historia argentina que pudieron estudiar primaria y secundaria en democracia hasta estos tiempos, 1917, 1918 y después del 95 en adelante. Quiere decir que este año vamos a tener 30 camadas educadas totalmente en democracia. Y eso hace un modo de convivencia distinto que lamentablemente hoy vemos que está siendo puesto en debate y en disputa. Recuerdo cuando vino la crisis del 2002, por ejemplo, o del 2001, mi madre pensaba que iba a haber un golpe de Estado. Y para mí, que había nacido la conciencia cívica con todo esto, ¿sí? No se me ocurría que podía haber un golpe de Estado. ¿Por qué digo esto de institucionalizar? Primero, porque existe una ley con respecto a esto, ¿sí? En segundo lugar, y no quiero entrar en esta discusión, pero los consensos fundamentales sobre nuestra vida democrática, sobre la memoria, la verdad y la justicia, no deberían ser nunca partidizados. Yo creo que Alfonsín hizo esa enorme tarea. Creo que lamentablemente después la teñimos, ¿sí? Y hago un reconocimiento también a la anulación de las leyes, a los fallos de la Corte, a la reanudación de los juicios, pero creo que hoy vemos que cuando partidizamos las cosas empiezan a estar en riesgo y otros toman otra postura contraria por otros motivos. Y creo que eso lo tenemos que dejar de lado. Y si en algún momento nuestro partido fue tímido con esto, por un motivo otra vez de disputa política, no lo vamos a hacer tímido nunca más. Hoy vemos negacionismo otra vez rampante por la Argentina, ¿sí? Y vemos negacionismo científico también, porque como recién explicaban ustedes, la ciencia ha determinado que ha habido supresión de identidad y por ende apropiación. Y así como hay terraplanistas, ¿sí? Hay algunos que ni siquiera quieren reconocer lo que la ciencia misma dice, además de nuestra historia, además de toda la tarea que ustedes han encarnado. Y la ciencia, como le describía el doctor, es una ciencia que en este caso particular es una ciencia no solo científica, no solo ciencia, es ciencia humana, es ciencia histórica para la Argentina y es ciencia institucional porque construye nuestra democracia. ¿Cuándo fue el año pasado o el anterior? Cuando tuvimos la película en 1985 y un montón de jóvenes vieron y se aproximaron a una historia que ignoraban o desconocían su verdadera magnitud, y lo mismo pasó con la película, creo que fue en el año 1985, con la historia oficial, ¿sí? Que debería en estos momentos volver a ser repuesta para que la viéramos de vuelta. Yo me preguntaba, además de que nos da orgullo una película así, ¿qué harían otros países? A mí me tocó vivir en otros países. ¿Qué harían otros países con el Banco Nacional de Datos Genéticos? Sería un emblema, sería un símbolo, viviría por siempre, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar con orgullo lo que hizo un país desenterrando otra vez
los crímenes de lesa humanidad apenas habían ocurrido, pero también para construir colectivamente un modo de vida. Y acá estamos, o algunos pretenden hacer exactamente lo contrario. Y amén de eso, nos están explicando recién que puede tener nuevos usos. Yo entiendo al revés, y hago esta pregunta. Yo creo que la 23.511 original era más amplia que la reforma que se hizo en el 2009, ¿sí? Pero por ahí también podríamos pensar en qué otros usos a futuro para preservar a aquellos que han tenido violencia en cuanto a su identidad, para poder abordar también estos temas. Y podría ser una reforma de la ley, pero no esto que se está proponiendo, ¿sí? Y hago esa pregunta, si podría haber más usos futuros, pero siempre preservando esto como capital histórico, como capital simbólico de nuestra democracia y de los derechos humanos. Y amén de hacer esa pregunta, que es muy breve, ¿sí? Solo quería, nosotros lo hicimos con una nota del Comité Nacional, apenas se estaba por debatir esto en el Congreso, o se estaba por votar esto en diputados, perdón, para pedir por la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero solamente agregar que nuestro espacio político, que el radicalismo, ¿sí?, no solamente ya lo propuso, sino que va a votar en esa misma dirección. Muchas gracias.